Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gloria y honra al Señor en esta mañana porque Él se la merece. Porque para siempre son su misericordia y sus verdad. Y todo lo que el Señor ha dicho, hermano, que Él va a hacer por nosotros, Él lo cumple, aunque no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo que Él considera que va a ser propicio para edificación, hermano, de nuestras almas. Con cada evento, con cada suceso que pasa en nuestras vidas y que el Señor actúa de una forma sorprendente, de una forma maravillosa, cada momento de eso, hermano, marcan en nosotros. Es como si nos pusiera una cruz diciéndonos que esos hechos nosotros los vamos a recordar de por vida. De tal forma, hermano, que cuando nosotros podemos ver al pasado, nosotros podemos ver a un Cristo victorioso y vernos nosotros victoriosos juntamente con Cristo. Y ver la mano de Dios, hermano, en las distintas dificultades que hemos estado pasando, ya sea en escasez, ya sea en tribulación, ya sea en enfermedad. Ver, hermano, cómo la mano de Dios ha obrado de una forma milagrosa. Aunque ha utilizado, hermano, agentes naturales, Dios ha permitido la sanación o la sanidad del cuerpo. Y cuando yo hablo de esos agentes naturales, me refiero, hermano, a la ciencia médica, porque la ciencia médica la dio al hombre para que el hombre pudiese cuidar de sí mismo. No podemos, hermanos, separar o divorciar que este conocimiento que Dios le ha dado a la ciencia sea, hermano, para beneficio del hombre, aunque está siendo mal utilizada en muchos aspectos de la vida del hombre. Pero damos gracias a Dios, hermano, que Dios obra sanidad de forma instantánea y Dios obra sanidad también por medio de los médicos. Damos gracias a Dios por eso. Cualquiera sea la fuente que Dios utilice para sanarnos, hermano, nosotros vemos la milagrosa mano de Dios, que en su tiempo nos ha sido detectada esa enfermedad y en su tiempo, hermano, ha sido extirpada por mano de agente humano. Eso no descarta, hermano, la misericordia de Dios extendida hacia nosotros. Hay quienes opinan, hermano, y eso yo lo respeto, aunque no es bíblico. Hay quienes opinan y se aferran ignorantemente, hermano, a decir que ellos no van al médico porque su médico es Jesucristo. Hermano, yo creo que Jesucristo sana. Yo creo que el Señor liberta. Yo creo que el Señor hace milagros. Lo hace ayer, lo hace hoy y lo va a hacer mañana también. Yo creo en esto, hermano. Yo creo en la mano poderosa de Dios actuando a favor de los seres humanos y sobre todo a favor de la iglesia. Pero creo que el Señor nos ha dado los medios para que nosotros podamos cuidarnos de nosotros mismos, que podamos cuidar de nosotros mismos. Creo que Dios ha dado esos medios. ¿Entiendes? Y Dios enriqueció a Daniel con toda la sabiduría, hermano, de los caldeos. Invirtió a Moisés con toda la sabiduría de los egipcios, hermano. Y así sucesivamente nosotros podemos ver a través de todo el canon bíblico cómo Dios ha venido obrando de una forma milagrosa a través de los agentes humanos. Así que, hermanos, si se siente incómodo, si se siente mal, si se siente algo que usted no puede entender, vaya al médico para que le mande a hacer ciertos análisis y usted sepa concretamente a lo que se está enfrentando y pueda orar y pedirle a los hermanos de la iglesia que puedan orar fervientemente por una enfermedad determinada que usted tiene. Y si Dios utiliza a los médicos, pues mire, gloria sea al Señor. Ahí se extiende la misericordia de Dios. Pues bien, hermanos, damos gracias al Señor porque en esta pequeña congregación, hermano, Dios está haciendo grandes milagros, ya sea por mano de médicos o por agentes naturales. Porque también creemos en la medicina natural, hermano. Creemos que la salud entra por la boca y la enfermedad también entra por la boca. Lo que usted come lo enferma y lo que usted come también lo puede sanar. Así que, hermano, y todo eso, hermano, es parte de la naturaleza que el Señor ha creado. Gloria sea el nombre del Señor. La semana pasada, hermano, estuvimos hablando
tocamos ciertos tópicos con respecto a lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1, y estamos, hermano, en esa palabra de lo que es presentar en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Concretamente estamos hablando con respecto al sacrificio. Tocamos los tópicos, hermano, de que Dios es un Dios de altura, se mueve en las alturas. Vemos allí, hermano, cómo cuando la arca encalló allí en el monte Ararat, en Turquía, y Noé con toda su familia tuvo que descender. También vimos a Abraham cuando Dios le dice, hermano, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, del 2 al 4, que tomara a su hijo, a su único hijo, a quien él amaba, en este caso era Isaac. Y acuérdense que le hablé de que Isaac es tipología de Cristo y que Abraham también es tipología del Padre. Y que el sacrificio que Abraham iba a hacer tomando a Isaac, hermano, estaba tipificando la entrega del Padre con respecto al Hijo a favor de la humanidad. Y eso lo vamos a ver más a detalle a medida que avancemos en la predicación de hoy. Gloria sea al nombre del Señor. Vimos que Dios le dijo a Abraham que se dirigiera a una región, que es la región de Moriah, y que allí, hermano, en un monte determinado, Abraham iba a hacer el sacrificio. Vimos en el libro de Crónica, hermano, en el libro de Crónica, en el capítulo 3, verso 1, que justamente donde Dios le dijo a Abraham que hiciera el sacrificio, también se construyó el templo. Y eso lo vimos en segunda de Crónica, capítulo 3, verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también vimos que justamente en esa hilera de montes se encontraba el monte Calvario, mejor conocido como el Gólgota o lugar de la carabela, donde Cristo fue crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 23, verso 33, y en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 33 también. Vimos que Cristo, hermano, fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de los límites de la ciudad. Fue sacrificado fuera. Y explicamos, hermano, la razón por la que Cristo fue crucificado fuera. También dijimos que una de las razones por la que los judíos ortodoxos niegan o rehúsan el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, es porque el cordero tenía que haber sido sacrificado dentro en el templo. Pero acuérdese que les dijimos que un instrumento humano no podía ser sacrificado en el altar del templo, porque Cristo estaba simbolizando, hermano, y estaba tomando la posición del cordero. Y la Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 16, verso 27, dice, hermano, que este cordero o este macho cabrío tendría que haber sido sacrificado, la sangre vertida en el altar, pero que él tenía que haber sacado fuera del campamento. Y esa es la razón, hermano, por la que Cristo muere fuera del campamento. Cuando usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 11 del libro de los Hebreos, dice de la siguiente manera: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo que le estoy diciendo, hermano, que el mismo ritual que se estaba llevando en el primer testamento, en el Antiguo Testamento, como parte de práctica por el perdón de los pecados, Cristo iba a asumir toda la responsabilidad y toda la posición que tendría que ver, hermano, con aquel aspecto ritual. Y tendría que ser sacrificado fuera de la ciudad, aunque su sangre iba a limpiar a los que estaban dentro y a los que estaban fuera también. Eso es lo que dice Hebreos, capítulo 13, verso 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio.
porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos, y aquí estamos hablando de sacrificio, hermano, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Cristo, hermano, es quien controla toda la ecuación de lo que tiene que ver con el pecado, la remisión, la salvación, la justificación, la regeneración y el camino a Dios, que es lo que dice el libro de Juan, en el libro de Juan, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen. Y por eso, hermano, en esta iglesia nosotros creemos fielmente en la confesión de la palabra de Dios. No creemos en los decretos, hermano, eso no lo creemos porque eso no es bíblico. Creemos en la confesión de confesar el nombre de Cristo, de declarar la palabra de Dios. Porque esta palabra confesar también significa declarar. Entonces creemos fielmente en la declaración de la palabra de Dios. Y que cada creyente, hermano, tiene que ofrecer siempre a Dios sacrificio por medio de Cristo. Y este sacrificio, hermano, es el fruto de alabanza que nosotros confesamos al nosotros confesar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, hermano, no se puede apartar de la vida del creyente. De ahí, hermano, que nosotros podamos identificar a los creyentes que no están llenos de Cristo. El que no está lleno de Cristo no le va a hablar de Cristo, le va a hablar de cuanta cosa él pueda leer o pueda escuchar, pero no le va a hablar del nombre de Cristo. Cristo no va a ser el centro de su conversación. Cristo, hermano, no va a ser el epicentro de su vida, porque tiene su corazón lleno de cuantas cosas ha podido escuchar o ha podido leer, pero no tiene el corazón lleno de Cristo. Y la Biblia enseña claramente que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces le es fácil a usted encontrar, identificar a los cristianos, porque el cristiano que está lleno de Cristo y su corazón está lleno de Cristo, ese cristiano, hermano, va a hablar de Cristo constantemente. Es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, acuérdese que a los judíos del primer siglo, cuando usted le hablaba de sacrificio, ellos pensaban en un templo, pensaban en un sacerdote y pensaban en un animal que tenía que ser sacrificado. Aquella persona, hermano, que llevaba el cordero para ser sacrificado, la práctica que se hacía era la siguiente. Por ejemplo, yo quería que mis pecados fueran cubiertos o fueran perdonados, y yo llevaba, según mi posición económica, o bien un cordero o bien un palomino, hermano, para ser sacrificado, y yo ponía la mano sobre el cordero, y es como si yo dijera, hermano, es como si yo dijera algo así: yo he pecado, debo morir, reconozco que debo morir. Todo esto, hermano, con la mano en el cordero, porque aquí va a haber una transmisión del pecado. Quiere decir que usted va a transmitir su pecado sobre un animal que es inocente, el cual va a pagar con su vida la culpa de sus pecados. Y yo voy a decir: yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. ¿Entiende cuál era el ritual allí en el primer testamento? Entonces, cuando usted llevaba a la víctima, ponía la mano sobre él, y es como si hubiese una transmisión del pecado, que una víctima inocente va a tomar el lugar suyo, que es culpable, que usted como pecador es culpable, y Dios lo va a usted a perdonar por la sangre vertida de aquel animal inocente. Luego, hermano, después de esa oración que se hacía,
o de esa declaración que se hacía con la mano sobre el cordero, el sacerdote, entonces tenemos la víctima, ahora tenemos el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote, hermano, cumplía el ritual de degollar a ese animal inocente por la culpa suya o por la culpa mía en tal caso. Y la sangre era vertida en el altar, con lo cual esa sangre cubría mis pecados. Entonces Dios permitía, hermano, a un cordero inocente morir en lugar de aquella persona. Y eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Cristo tomó el lugar suyo y el lugar mío, siendo inocente, yo siendo culpable. Por esa razón, hermano, desde el tiempo de hoy, todo lo que han nacido hoy y lo que nacerán mañana, mientras Cristo no venga por la iglesia, estuvieron presentes allí en la cruz del Calvario para descargar los pecados sobre aquel cordero inocente que Dios había entregado por toda la humanidad. Por esa razón, hermano, es extensible la sangre de Cristo hasta el final de los tiempos para salvar a todo aquel que le reconozca como Salvador personal. El cordero era entonces el sustituto de la persona. Quiere decir que el cordero tomaba el lugar suyo, a usted le correspondía morir por el pecado suyo y ahora Dios ha provisto un sustituto para que usted no muera por su pecado, sino que este sustituto muera por los pecados que usted había cometido, que yo había cometido. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos por un momento al libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 22 del libro de Hebreos. Acuérdense que estamos hablando bajo el sacrificio. Hebreo dice, hermano, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Quiere decir, hermano, que si usted llevaba otro tipo de ofrenda, y ahora me acuerdo, hermano, que cuando Dios instituyó allí, hermano, el sacrificio, Abel llevó, hermano, como pastor al fin, llevó una ofrenda y Caín llevó otra ofrenda. Y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Simple y llanamente, hermano, porque Dios había instituido que la remisión del pecado tenía que ser mediante el derramamiento de sangre. Ahora, aquí, hermano, el autor de los Hebreos nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ni hay ningún tipo de remisión para el hombre pecador. Obligatoriamente, hermano, tendría que haber un derramamiento de sangre para que Dios entonces nos perdonara nuestros pecados. Ahora, acuérdese que le hablé de Abraham, que es tipología del Padre. Y Abraham, hermano, entra en una dinámica. Y la Biblia nos enseña que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, como lo describe Moisés, al hijo a quien él amaba, Abraham vio al Señor como el Cordero de Dios. Abraham vio, hermano, en la provisión de Dios y en el sacrificio que él tendría que hacer, él vio a través del tiempo que el Hijo del Hombre tendría que venir o Dios tendría que encarnarse para hacer, hermano, el sacrificio por los hombres. Cuando los hombres de Dios en el primer testamento, estos hombres de Dios ofrecían un cordero por sus pecados, esos hombres de Dios, hermano, en realidad lo que estaban haciendo era una anticipación por fe de la venida del Salvador. Acuérdese que el primer testamento no habla de símbolos y no habla de cierta práctica, que esa práctica solamente estaban señalando y estaban conduciendo al final de los tiempos cuando Dios se encarnara y muriera por los pecadores. Abraham también, hermano, anticipó el día
¿cuándo vendría el Señor? Quiere decir que Abraham lo vio. Y usted dice, hermano, ¿y cómo es esto? Sí, hermano, Abraham lo vio. Abraham lo vio y comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día y moriría como el Cordero de Dios por los pecados de todo el mundo. Ahora vaya conmigo al libro de Juan, en el capítulo 8, verso 56, a ver lo que dice Juan con respecto a esto que yo le estoy diciendo. Dice el Señor Jesús, Abraham, Juan capítulo 8, verso 56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Abraham se gozó de que tendría que ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo pudo haber Abraham, hermano, si Cristo y Abraham vivieron en dos épocas distintas, separados por más de 3.500 años? ¿Cómo pudo ver Abraham? No lo vio físicamente, hermano. Abraham le fue mostrado por visión y mediante la práctica que Dios lo llevó a él a llevar con respecto a Isaac, el día en que Dios tendría que venir y encarnarse como hombre para poder hacer un sacrificio por la vida del pecador. A eso es lo que se está refiriendo Juan. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham comprendió que el cordero que él ofrecía era solo un símbolo del Señor Jesús, el Cordero de Dios que habría de venir un día y morir en la cruz del Calvario. Gloria sea al nombre del Señor. Estos tres elementos eran fundamental para la adoración de Dios en el antiguo pacto, en el primer testamento. ¿Qué era fundamental, hermano? Era fundamental un sacerdote, era fundamental un animal y era fundamental un templo. En el caso de Abraham, nosotros no tenemos templo, pero tenemos el lugar donde, según Crónica, capítulo 3, verso 1, se construyó el templo, que fue en el mismo lugar donde Abraham ofreció el sacrificio de aquel cordero y donde iba a ofrecer a su hijo, donde Dios proveyó ese cordero para ser sacrificado como sustituto de Isaac, pero también, hermano, como holocausto grato y de olor fragante a la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estos tres elementos señalan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús dijo, hermano, escúcheme, porque le estoy hablando de tres elementos. Le estoy hablando del sacerdote, le estoy hablando del animal y le estoy hablando del templo. Ahora Jesús dice, hermano, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 19, vaya conmigo por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19, para que usted vea lo que Jesús dice respecto a sí mismo. Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan explica en el verso 21 diciendo, mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. Él no estaba hablando del templo, hermano, que Herodes se había tardado 45 años en remodelar. Jesús no estaba hablando de ese templo, Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso le estoy diciendo, hermano, que lo que el creyente ofrenda a Dios es su cuerpo. Y mediante su cuerpo el creyente, hermano, adora a Dios de forma presente en los cultos de adoración, en los cultos de enseñanza, en los cultos de alabanza, en las predicaciones, en la vida testimonial que tiene constantemente para con el mundo y para con su familia. Es el cuerpo lo que nosotros ofrecemos, es el cuerpo lo que la gente ve. Bien es cierto, hermano, que usted tiene un ser espiritual que tiene que ir creciendo y renovándose
y creciendo hasta la estatura del hombre perfecto, del hombre maduro en Cristo. Pero es el cuerpo lo que la gente ve. Por eso el apóstol Pablo dice que no debemos presentar nuestros miembros al pecado. Porque si bien es cierto, usted puede presentar un miembro determinado al pecado y ese miembro terminará contaminando todo el cuerpo. No podemos desligar los miembros del cuerpo, porque todos esos miembros y órganos componen todo lo que usted es, el cuerpo. Ahora Cristo está hablando aquí, hermano, del cuerpo como el templo. Asimismo, al mismo tiempo, Él, Cristo, es el sacerdote. Ahora vemos a Cristo como el templo, presentándose como el templo, pero ahora vamos a ver a Cristo presentándose como el sacerdote. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14. Acuérdense, necesitamos un templo, un sacerdote y una víctima. Ahora Cristo dice que Él es el templo, pero el autor de los Hebreos ahora está diciendo que Cristo es el sacerdote. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahora el autor de los Hebreos lo identifica, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión suya? La profesión suya, hermano, es ser cristiano. La profesión suya es ser hijo de Dios. La profesión suya es ser una persona redimida con la sangre de Cristo e integrado a ese templo o cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Por eso el autor de los Hebreos dice, retengamos nuestra profesión. El cristianismo tiene que tomarse como una profesión constante para ir creciendo en Cristo. Nunca se deja de aprender, por lo cual no debe abandonarse. La vida cristiana es una práctica constante. En el momento que se encuentre satisfecho con lo que usted sabe o con lo que usted ha experimentado en Cristo, en ese momento se murió. El Señor lo va a llevar a usted de victoria en victoria o de triunfo en triunfo, como dice el apóstol Pablo. Pero es necesario que usted no sea conformista. Es necesario que usted busque a Dios constantemente con hambre. Es necesario que usted escudriñe, le dedique el tiempo a la palabra de Dios con hambre, con necesidad. Porque en el momento que se sienta satisfecho, en ese mismo momento la carne le va a dar con el martillo por la cabeza y lo va a poner no de rodillas, lo va a acostar y usted va a terminar lamiendo el suelo. Acuérdese. Antes del enaltecimiento, antes de la caída viene el enaltecimiento. Usted se cree suficiente y se murió en ese momento. Ahora tenemos a Cristo identificado como el templo, pero ahora también tenemos a Cristo identificado como el sacerdote. ¿Qué falta, hermano? Falta el cordero, falta el sacrificio. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Ahora viene el sacrificio. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y he aquí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hemos visto a Cristo como el templo, hemos visto a Cristo como el sacerdote, ahora estamos viendo a Cristo como la víctima o como el sacrificio. Y Juan, cuando lo vio, Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quitó y lo seguirá quitando, porque esa sangre no deja de vertir a favor del pecador para emblanquecer, hermano, su sucia vida, para emblanquecer su asquerosa vida sumergida en el pecado y en la maldad.
Solo Cristo puede emblanquecer la vida manchada por el pecado. Solamente Cristo puede hacerlo. Fue, hermano, en el altar de la cruz sobre sí mismo como el Cordero de Dios que limpió nuestros pecados. Y usted estaba presente, hermano, cuando Cristo estaba siendo muerto por sus pecados. Usted estaba ahí al pie de la cruz, hermano, cuando Cristo estaba siendo lacerado por las maldades nuestras. Nosotros estábamos ahí, hermano, al pie de la cruz. Nosotros llevamos a Cristo a la cruz. Usted no es inocente de la muerte que le dieron a Cristo. Usted es culpable de esa muerte. Tan culpable, hermano, como la muerte misma. Porque fue por sus pecados y por mis pecados que Cristo, hermano, murió en la cruz. Ahora, la unión con Cristo nos convierte en un templo, un sacerdocio y un sacrificio. Mire cómo las cosas, cómo la Biblia va uniendo las cosas para que usted no tenga ningún tipo de confusión. Cristo es el templo, Cristo es el sacerdote y Cristo es el sacrificio, es el cordero. Ahora, esa misma unión con Cristo nos lleva a nosotros y nos convierte a nosotros en un templo, nos convierte en un sacerdote y nos convierte en un sacrificio. Ahora, hermano, Pedro, mire lo que hace el apóstol Pedro o el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Pedro se vale de esta terminología para decir que nosotros somos el templo, una nación de sacerdotes y el sacrificio. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5, para que usted vea cómo Pedro utiliza o coge esa terminología y nos la aplica o se la aplica a la iglesia de la cual usted es parte. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo, hermano. Pedro aquí está hablando de Cristo. Pedro está diciendo, hermano, que nos acerquemos a esa piedra viva, esa piedra que fue desechada por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y en el verso 5, hermano, entonces Pedro comienza a introducir para que usted se entere y para que nosotros nos enteremos el lugar que Dios nos ha dado en Cristo, para que no podamos rehusar de lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. Vosotros también, oiga, vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa, como templo espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Pedro, hermano, le está diciendo a usted, primero, que usted es una piedra viva porque está conectado a la fuente de la vida, que es Cristo. Segundo, que somos o debemos ser edificados como casa, como templo espiritual, sacerdocio santo para ministrar. ¿Qué es lo que nosotros ministramos, hermano? Nosotros ministramos la palabra de Dios, nosotros ministramos la alabanza del Señor, nosotros ministramos al Señor, y eso nos constituye a nosotros, hermano, en sacerdotes. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, y eso era la designación del sacerdote. Ahora Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres, pero ahora Cristo nos ha puesto a nosotros como el intermediario entre los hombres y Él. Porque es por medio de nosotros que los hombres han de conocer a Cristo. Es por medio de usted y por medio de mí que los hombres han de conocer a Cristo.
Y cuando sea predicado este evangelio a todos los hombres, entonces vendrá el fin. Quiere decir, hermano, que Dios le ha dado la designación a usted de ser el intermediario entre los hombres y Cristo. Usted le va a presentar a los hombres a Cristo, y eso lo hace a usted, hermano, un sacerdote, porque usted está siendo un intermediario ahora mismo. Y esa es la designación que Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda ministrar. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 12 y 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque es el espíritu, hermano, según Juan, que ha sido dado después que Cristo se marchó, y su función es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no lo va a hacer hasta que usted no presente a Cristo, quien tiene la facultad de libertar al pecador. Entonces, cuando usted suelta la palabra de Dios, el Espíritu toma esa palabra, la siembra en el corazón del pecador, y el pecador, hermano, puede quedar libre por la acción de la palabra y del Espíritu Santo. Gloria sea al nombre del Cristo. Ahora, cuando usted va al mismo libro de los Corintios, en el capítulo 3, versos 16 y 17, mire lo que el apóstol Pablo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que le está haciendo a los corintios y ahora se le está haciendo a usted. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Dios lo ha constituido a usted y me ha constituido a mi hermano como santo. Él llama lo que nosotros somos. Él llama lo que usted es. Dios lo llama por su nombre y le dice que usted es santo. Y al Dios llamarlo por su nombre, porque usted es parte e integrante del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted es partícipe de todos los bienes gananciales, presente y futuro en él. Gloria sea el nombre del Señor. Ese sacrificio no tiene que ver, hermano, lo que nosotros hacemos. El sacrificio que nosotros hacemos no tiene que ver con el perdón del pecado, sino con la entrega y la consagración de nuestro cuerpo. El sacrificio que usted está haciendo no lo hace para que Dios, el pecador, sea perdonado por lo que usted está haciendo. Ya el pecador va a ser perdonado por el sacrificio de Cristo. Ahora, el sacrificio que nosotros hacemos tiene que ver con la entrega y la consagración de nuestro cuerpo. Y esa es la vida práctica que Pablo trata de enseñarnos en el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Por eso estoy intentando, hermano, que usted, tanto los que están presentes como los que nos escuchan por estas redes sociales, puedan entender detalladamente lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en este capítulo 1, tratando de explicarle cada una de estas palabras que son clave para que nosotros entendamos la posición que nosotros tenemos en Cristo.
No hay condenación para el que está en Cristo, hermano. No existe condenación para el que está en Cristo. Ese sacrificio no tiene que ver con el perdón de los pecados, sino con la entrega y consagración de nuestro cuerpo. La adoración a Dios no consiste en un lugar. Hermano, nosotros tenemos un lugar de reunión que es este. La mayoría de las congregaciones tienen un lugar de reunión y eso es bueno, que la iglesia, hermano, tenga un lugar de reunión donde se pueda reunir, adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero no es por exclusividad ese lugar. Quiere decir que donde quiera que usted esté, usted tiene que ser un ente de adoración y de bendición para las personas que están cerca de usted. Hay personas que son solamente cristianos los domingos, hermano, porque son hasta domingueros. Y son cristianos cuando van el domingo a la iglesia. Y algunos van hasta con su Biblia y otros van hasta sin Biblia, hermano. Ya se ha puesto de moda el andar sin Biblia. Pero, hermano, usted no es cristiano porque usted vaya el domingo a la iglesia o porque porte una Biblia. Usted no es cristiano por eso. Usted puede identificarse con la iglesia y puede ser un religioso, pero usted es cristiano, hermano, porque toda la práctica suya de su vida de adoración y de rendición al Señor es un testimonio palpable donde quiera que usted está. Esa persona es diferente. Esa persona destila un olor diferente. Esa persona habla diferente. Esa persona consuela, lleva paz, lleva armonía. Usted, hermano, es una persona que destila el aroma celestial. Pero cuando usted es un murmurador, un criticador, un detractor, usted lo que está destilando es el olor del infierno. Usted lo que está destilando es azufre, que termina intoxicándole los pulmones y los bronquios, termina matándolo también, hermano. Nosotros debemos destilar, hermano, donde quiera que nosotros estemos, con nuestros cuerpos, la entrega de la consagración de lo que nosotros somos. La adoración a Dios no consiste en el lugar ni en el día. Todos los días son del Señor y todos los días nosotros debemos servir al Señor. Todos los días debemos estar sujetos al Señor. Todos los días debemos adorar al Señor. No importa la circunstancia en la que usted se encuentre. Las circunstancias no pueden condicionarme a mí, hermano. Ya yo estoy condicionado interiormente por el Espíritu Santo para adorar a Dios. No importa en la incertidumbre que me encuentre. En Cristo somos más que vencedores, hermanos. Y debemos entender esto. Ni en el día. La adoración de Dios no consiste en el lugar ni en un día. Es la entrega y la adoración de todos nuestro ser. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23. Ni es un lugar, ni es un día. Son todos los lugares y son todos los días donde usted esté. A esto es lo que se refiere Juan en el capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo adora usted a Dios? Mintiendo. Esa adoración no llega. Criticando, murmurando, esa adoración no llega. Es todo lo contrario. Usted está haciendo un ente de difamación para Dios y está entristeciendo el corazón de Dios cuando usted entra en esa dinámica, hermano. Cuando usted se hace un mentiroso arrogante, usted entra en la dinámica de difamar, hermano, y de avergonzar el nombre de Dios. Dios espera que usted como representante de Él lo represente con dignidad y con altura. Y donde quiera que usted esté, hermano, de cuerpo presente, la gente sepa que usted es un verdadero adorador del Padre. No hace falta que usted vocee. No hace falta que usted grite. Lo que hace falta es que cuando usted abra la boca, dé la palabra de Dios sazonada, como lo que usted es, la sal de la tierra. Lleve paz en vez de confusión y guerra. Eso es lo que la palabra de Dios espera y lo que Dios espera que usted haga. Ahora, hermano,
tenemos que tener un entendimiento de lo que significa ser cristiano. Oiga lo que le voy a preguntar ahora. ¿Usted es cristiano? Gloria al Señor por su respuesta positiva. ¿Tiene usted el entendimiento de lo que significa ser cristiano? ¿Tiene usted el entendimiento de lo que significa ser hijo de Dios? Si usted tiene ese entendimiento, gloria al Señor por eso. Es una persona menos con la que hay que luchar porque va camino a la madurez. Y madurez, hermano, no es equivalente a años en el evangelio. Eso es mentira. Hay personas que tienen 20 años y son más malos que cuando se convirtieron, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay personas que tienen 20 años, 50 años y son más malos que cuando se convirtieron. Está su corazón lleno de raíz de amargura, hermano. Está su corazón lleno. Usted no se imagina el vertedero que tienen en su corazón. Que no se sabe si Cristo todavía está ahí. Romanos capítulo 6, del 1 al 13, nos da, hermano, cierto parámetro para que nosotros podamos entender si nosotros tenemos un entendimiento o no entendimiento de lo que significa ser cristiano. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado. Si usted es cristiano, tiene que considerarse muerto al pecado. Usted no puede ser un practicante del pecado. Tiene que estar distante, lejos del pecado. Porque cuando entra en la dinámica de la práctica del pecado, está deshonrando a Dios. Está avergonzando a Dios, hermano. Está entristeciendo el corazón de Dios. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque es Cristo quien nos ha dado la vida para que nosotros podamos tener vida en Él. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortales. Está hablando del cuerpo físico, hermano, con el que usted le sirve a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortales, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermano? Aquí Pablo le está diciendo esa palabra concupiscencia, lo que significa es deseo, esos deseos vivos de la carne. Esos deseos de la carne, hermano, tienen que estar sometidos a Cristo, sujetos a Cristo. Y cuando usted es un practicante del pecado, usted, hermano, va obedeciendo al pecado y va viviendo en sus concupiscencias, en sus deseos. Y nosotros como cristianos no debemos responder a estos estímulos de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, cuando usted entienda esto, usted entiende lo que significa tener un conocimiento de lo que es ser cristiano. Ser cristiano significa no ser mentiroso. Ser cristiano significa no ser ladrón. Ser cristiano no significa, hermano, no ser fornicario ni adúltero. Ser cristiano significa, hermano, vivir para Dios y presentar nuestros miembros, oiga bien, presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia para que el reino de Dios sea establecido entre los hombres. Lo que esto significa es que tú vas a combatir todo lo que hace con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro más importante. Deja que cada acto de tu cuerpo vivo muestre a Cristo. Es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo.
Eso es lo que estoy intentando decirte. Que cada acto tuyo, que cada palabra, que cada gesto, tú muestres a Jesucristo. Que Él realmente te ha cambiado. Lo que te estoy diciendo, hermano, no es que sea tonto. No es que sea tonto. Porque hay gente que quiere ser más bueno que Dios. Y que el impío se vale. Y hay impíos, hermano, que le dicen al cristiano, tú tienes que hacerlo porque tú eres cristiano. Salomón dice, si el impío pretende engañar, no lo consienta. No consienta que el impío te engañes. Métale por la cabeza la palabra de Dios. Llámelo al arrepentimiento, con amor, hermano, y con dulzura. Tampoco le diga hijo del diablo. Sé que, hermano, el que no está en Cristo es un hijo del diablo. Nosotros lo sabemos. Pero acuérdese que al estar bajo la influencia y el poder del maligno, están sus ojos ciegos y están en oscuridad para entender o discernir lo que usted le está diciendo. No hace falta que usted lo llame hijo del diablo. Hace falta con que usted lo sepa para que usted le ministre la palabra de Dios, para que usted lo traiga, hermano, de las tinieblas a la luz por medio de su palabra. Que en cada acto, hermano, usted pueda entender y saber que usted está glorificando el nombre de Cristo. La razón que Pablo nos exhorta a presentar nuestro cuerpo es porque a través del cuerpo que hacemos lo que hacemos para honrar a Dios. Es a través del cuerpo. Hermano, mire, usted sabe que nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu y que el alma y el espíritu están entrelazados entre ellos, hermanos. Pero el hombre natural no puede ver si no es el cuerpo suyo. El hombre natural no puede oír si no es la voz suya. El hombre natural no puede ver si no es lo que usted hace. Y la intención muchas veces con la que lo hace. Por esa razón nosotros debemos, hermano, presentar nuestro cuerpo y honrar el nombre de Dios de tal forma que cuando el inconverso que está en oscuridad vea nuestra forma de obrar y lo que hacemos, ellos puedan glorificar a Dios y puedan decir verdaderamente este es un hijo de Dios. Este no es el mismo tipo que nosotros conocimos, que era un bandido, era un mentiroso, era un adúltero, era un ladrón, era un charlatán. Este no es el mismo. Este tipo le ha pasado algo ahí dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Ya usted es un testimonio vivo para que esa persona, por su forma de vivir, le levante la curiosidad de que hay algo que tuvo que cambiarlo a usted, porque usted sí era un verdadero sinvergüenza, un borrachón, un charlatán, un mujeriego. Sin embargo, Cristo lo ha cambiado y esa forma de ese cambio lo está llevando a ellos a cuestionar, hermano, su forma de vida. Algo le ha pasado a esta mujer. Algo le ha pasado a este hombre. Entonces el apóstol Pablo dice, hermano, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice, hermano, y todo, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, dentro de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, fuera de nuestro trabajo, donde quiera que usted se mueva, tiene que cumplirse lo que dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice, hermano? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, palabra o hecho, algo que usted dice o algo que usted está haciendo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que la palabra a nosotros nos exhorta, hermano. Hasta lo más insignificante que usted piense que no honra el nombre de Dios, una mujer cocinando, hermano. Ya usted se sabe cuál es el sazón que usted tiene. Ya usted sabe lo que lleva, los ingredientes. Pero inclusive ahí en esa cocina usted puede cantar y adorar al Señor y decirle, Señor, esta comida quiero hacerla para honrar tu nombre y bendecir a mi familia. Y usted está honrando a Dios con eso, hermano. Su trabajo, no haga las cosas por obligación.
ni haga las cosas porque está devengando un sueldo, porque le están pagando un sueldo. Haga las cosas como si la estuviera haciendo para su creador, hermano. Tenga la delicadeza de que todo lo que usted haga lo está haciendo para honrar el nombre del Señor. Y Dios, hermano, terminará honrándolo a usted en todo el sentido de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde. En el poderoso nombre de Jesús, el siguiente domingo, hermano, seguiremos hablando de este mismo tema hasta que nosotros podamos comprender cuál es la posición que nosotros tenemos en Cristo y el deber que nos asigna para con los hombres y para con Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.